En las tierras heladas del norte, los vikingos no solo dejaron tras de sí saqueos y batallas. También nos heredaron un código secreto, las runas. Símbolos tallados en piedra, madera y hueso que no eran simples letras, sino mensajes de los dioses, llaves para abrir la puerta del destino. ¿Qué misterios escondían? ¿Por qué eran temidas y veneradas al mismo tiempo? Hoy en Historias en Reliquias vamos a descifrar el alfabeto sagrado de los vikingos, un lenguaje que une la vida, la muerte y lo eterno. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu manera de ver el pasado. Y antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje por los secretos que la historia aún guarda en silencio. En los paisajes escandinavos, donde las montañas se reflejan en fiordos de agua helada y los inviernos parecen no terminar nunca, los vikingos dejaron un legado tallado en piedra. Pero no eran simples grabados utilitarios, ni marcas sin alma. Eran runas, símbolos misteriosos que parecían contener la voz misma de los dioses. Para los pueblos del norte, la escritura no era una herramienta cotidiana como lo fue para romanos o griegos, era un acto sagrado. Cada trazo era invocación, cada símbolo, un puente tendido entre lo humano y lo divino. Mientras en otras civilizaciones la escritura se desarrolló como una herramienta práctica, un recurso para llevar cuentas, registrar leyes o inmortalizar tratados, en Escandinavia su papel fue muy diferente. Allí, en las tierras del hielo y el viento, donde la naturaleza era salvaje y la vida pendía de un hilo en cada invierno, la escritura no era un simple invento humano, era un misterio revelado. Las runas no eran meras letras, no eran símbolos para anotar el precio de un saco de trigo o los nombres de los vencedores en la guerra. Era mucho más. Para los vikingos, las runas eran formas visibles de una energía invisible, fragmentos del propio tejido del universo. Al tallarlas, se creía que uno estaba tocando las cuerdas secretas que mueven la existencia. Cada trazo era un puente entre lo humano y lo divino. Una runa no representaba solo un sonido, sino una fuerza. La riqueza, la muerte, el amanecer, el hielo, el destino. Quien se atrevía a grabarlas estaba despertando esas fuerzas, invocándolas, dándoles una presencia en el mundo material. En ese sentido, las runas eran palabras vivas, respiraban, actuaban, podían proteger o maldecir, sanar o destruir. Por eso, no cualquiera podía tallarlas. El acto exigía respeto, conocimiento y preparación espiritual. No bastaba con aprender la forma de los símbolos, había que comprender su esencia, y a menudo se realizaban rituales de consagración antes de grabar una runa en piedra, hueso o madera. El error no era tolerado, porque un trazo mal hecho podía desatar un efecto indeseado, un flujo de energía fuera de control. Tallar una runa era, en sí mismo, un acto mágico. Y en el corazón de esta tradición late una historia que explica por qué las runas eran tratadas con semejante reverencia. El sacrificio de Odín. Cuenta la mitología nórdica que Odín, el padre de todos, deseaba un conocimiento más allá del alcance de dioses y hombres. No le bastaban las victorias en la guerra ni los cánticos de los poetas. Él quería penetrar en el secreto último del cosmos. Y así, tomó una decisión que definió para siempre el destino de los pueblos del norte. Se colgó a sí mismo de Yggdrasil, el árbol cósmico que sostiene los 9 mundos, el pilar de toda la creación. Allí permaneció durante 9 días y 9 noches, suspendido en un estado liminal, entre la vida y la muerte. No comió, no bebió, no recibió ayuda. Con su propia lanza atravesó su cuerpo, como si el dolor fuera la llave para abrir el cofre de la sabiduría. Los relatos dicen que en ese trance, entre la agonía y la visión, Odín vio surgir las runas. No las inventó, las descubrió, como si siempre hubiesen estado allí, ocultas en las raíces del universo, esperando a ser reveladas. Cuando finalmente descendió del árbol, exhausto y herido, las runas ya eran parte de su ser. Había pagado el precio supremo, y a cambio había recibido el mayor de los dones, el lenguaje de la magia, el código de la realidad. Desde ese momento, cada runa llevaba en sí misma el eco de aquel sacrificio. Para los hombres, saberlo cambiaba todo. No se trataba de símbolos banales, sino de huellas divinas bañadas en sangre, nacidas del dolor y del coraje de un Dios que lo dio todo por conocimiento.
El mito dejaba una enseñanza clara. Ningún conocimiento verdadero se alcanza sin un precio. Los vikingos lo entendieron y lo aplicaron en su vida cotidiana. Cada vez que un hombre tomaba un cuchillo y grababa una runa en un trozo de madera, en la piedra de un monumento o en el costado de su arma, estaba imitando en pequeña escala el sacrificio de Odín. Era un gesto ritual, una recreación simbólica de aquel momento cósmico. Por eso, cuando vemos hoy una piedra rúnica erguida en medio de un campo escandinavo, no debemos imaginarla como un simple monumento conmemorativo. Debemos verla como lo que realmente era: un altar, un testimonio de poder, una afirmación de que lo humano podía tocar lo divino a través del símbolo. Así, lo que en Roma eran tablillas de cuentas, y en Egipto, jeroglíficos para narrar los triunfos de los faraones, en Escandinavia era un código de poder. Un alfabeto que no solo comunicaba, sino que transformaba, que actuaba, que vibraba en sintonía con las fuerzas del universo. Y de ahí nace su misterio, porque si las runas son más que letras, ¿qué secretos aún contienen? ¿Qué mensajes de aquel sacrificio de Odín siguen dormidos, esperando ser descifrados por quienes tengan el valor de mirar más allá del trazo y escuchar lo que susurra el símbolo? Cuando hablamos de Feu, la primera runa del Futhark antiguo, no estamos hablando de una simple letra F. Estamos entrando en un concepto que para los pueblos nórdicos era la diferencia entre la vida y la muerte, la riqueza. Pero no la riqueza como la entendemos hoy, con monedas de oro o cofres rebosantes de plata, sino la riqueza en su forma más primitiva, más real, más vital: el ganado. Para los vikingos, el ganado lo era todo. Representaba alimento, vestimenta, movilidad, prestigio y poder. Un hombre que poseía muchas reses no solo podía alimentar a su familia durante los duros inviernos, sino que también podía mantener a sus guerreros y demostrar generosidad con su comunidad. Por eso, Feu no es una runa estática, no es tener algo. Feu es el flujo de la prosperidad, la circulación constante de la abundancia. Un jefe con grandes rebaños no podía simplemente guardarlos para sí mismo. Estaba obligado a repartir, a mostrar su generosidad en banquetes, a sostener alianzas con regalos, a alimentar a quienes le juraban lealtad. Si un líder no compartía, perdía respeto y seguidores. La riqueza que no se movía se volvía estéril, peligrosa, incluso maldita. Así, Feu nos enseña que la verdadera abundancia no está en acumular, sino en dejar que la energía fluya, se comparta y se multiplique. En lo espiritual, esta runa representaba la fertilidad y la renovación constante. Era símbolo de vitalidad, de nuevos comienzos y de energía en movimiento. Los hechiceros rúnicos tallaban Feu en amuletos para atraer prosperidad, pero siempre con la conciencia de que esa prosperidad debía circular. Pedir Feu sin la intención de dar a cambio era una falta grave, casi una ofensa a los dioses. Algunos textos rúnicos nos muestran que Feu también se asociaba al fuego de la pasión, a la energía vital que arde en todos los seres. El ganado, después de todo, era vida en movimiento, fuerza que se desplazaba, calor que alimentaba. Así, esta runa estaba conectada al concepto de poder personal, de iniciativa, de acción. Era como decir: avanza, crea, comparte, mueve tu energía para que no se pudra en tus manos. Si la aplicamos a nuestra vida moderna, Feu tiene un mensaje muy claro. La abundancia no se mide solo en dinero, sino en lo que podemos generar y compartir. Puede ser conocimiento, puede ser tiempo, puede ser creatividad. Todo lo que damos regresa multiplicado. Aferrarse a lo que tenemos, por miedo a perderlo, es como encerrar al ganado sin dejarlo pastar. Tarde o temprano se debilitará. Y aquí está lo más fascinante. En la tradición nórdica, muchas veces se invocaba Feu al inicio de proyectos importantes, como un recordatorio de que la base de toda empresa es la energía que ponemos en movimiento. No es casualidad que sea la primera runa del alfabeto. Abre el camino, establece el principio del ciclo, nos recuerda que todo comienza con un recurso, con una chispa, con una semilla que debe crecer a través de la acción y la generosidad. Si hoy tuvieras que invocar a Feu en tu vida, ¿qué tipo de riqueza pedirías? ¿Riqueza material, salud, creatividad, tiempo o relaciones valiosas? Escríbelo en los comentarios
Tu respuesta puede inspirar a otros a ver la abundancia de una forma distinta. Si Feur representaba la riqueza que fluye, Uruth nos lleva a otro nivel, la fuerza bruta de la naturaleza. Su nombre proviene del Uro, un toro salvaje enorme y fiero que habitaba las tierras de Europa y que hoy está extinto. El Uro no era un animal cualquiera. Era el símbolo de la vitalidad más indomable, de la resistencia y del poder crudo que no se deja domesticar. Los vikingos conocían bien la imagen del Uro, un ser que imponía respeto con solo aparecer, un animal al que pocos hombres se atrevían a enfrentar. En esa figura encontraron el arquetipo perfecto para representar la energía vital en su estado más puro, la fuerza que embiste, que derriba, que destruye obstáculos, pero que también asegura la supervivencia. Grabar Uruth en un objeto no era un gesto decorativo, era un llamado a la resistencia y a la salud física. Muchos guerreros llevaban la runa en sus espadas o escudos, convencidos de que así absorberían la furia del toro salvaje en la batalla. También se usaba en rituales de sanación, como una súplica a los dioses para que otorgaran vigor frente a enfermedades o debilidad. Uruth no pedía calma, pedía el rugido interior que despierta la sangre, la voluntad de vivir cuando todo parece perdido. Pero no nos engañemos, esta no era una runa fácil. Así como el Uro podía ser una bendición para el cazador que lograba abatirlo, también podía ser su perdición si no estaba preparado. Uruth es una fuerza ambivalente, indómita, que no obedece a caprichos humanos. Tallarla sin respeto era como abrir la puerta a una tormenta, podía ser arrastrado por ella. En términos espirituales, Uruth simbolizaba la transición del potencial a la acción. Representaba la vitalidad latente que debe ser encauzada con inteligencia. El que lograba sintonizar con la energía de Uruth no solo obtenía fuerza física, sino también la capacidad de soportar pruebas duras en la vida. Hambre, frío, pérdidas, adversidad. Era la runa del aguante, de la resiliencia, de la voluntad que se niega a quebrarse. Imagina a un vikingo que parte hacia una expedición marítima, sabiendo que tal vez nunca regrese. En su amuleto lleva grabada la runa Uruz. No espera con eso evitar el peligro, porque sabe que los dioses no conceden milagros fáciles. Lo que pide es fuerza interior para enfrentar lo que venga, tormentas, batallas, largas noches de incertidumbre. Uruth le recuerda que dentro de él hay un toro salvaje, una fuerza que no debe olvidar ni dejar dormida. Hoy, cuando hablamos de Uruth en un sentido moderno, podemos verla como un llamado a reconectar con nuestra vitalidad. No hablamos ya de cazar Urus ni de enfrentar guerras, pero sí de los desafíos cotidianos, enfermedades, cansancio, crisis emocionales o pruebas que ponen a prueba nuestra resistencia. Uruth nos invita a sacar la energía de lo profundo, a recordar que incluso en los momentos de mayor debilidad hay un núcleo indomable en nosotros que puede levantarnos. Lo fascinante de esta runa es que también encierra una lección de humildad, porque así como otorga poder, recuerda que la fuerza sin control es peligrosa. El Uro no podía ser domesticado, y por eso se extinguió. La fuerza bruta que no se adapta, que no se equilibra, termina desgastándose. Por eso, los sabios rúnicos decían que invocar Uruth era también pedir sabiduría para guiar esa potencia, para que no se convierta en destrucción. Si hoy tuvieras que invocar a Uruth, ¿en qué aspecto de tu vida pedirías esa fuerza salvaje? ¿En tu salud? ¿En un proyecto personal? ¿En superar una dificultad emocional? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer donde sientes que necesitas despertar a ese toro interior. Si Feu nos habló de la riqueza y Uruth de la fuerza vital, Turisaf nos conduce a un terreno mucho más inquietante, el del poder caótico. Esta runa está asociada a los Jotnar, los gigantes de la mitología nórdica, esas criaturas primordiales que habitaban los rincones salvajes del cosmos y que representaban tanto destrucción como sabiduría. La palabra Turisaf proviene de Urs, que significa gigante o fuerza colosal. Para los vikingos, no era una runa de tranquilidad ni de bendiciones fáciles. Era un símbolo de choque, de tormenta, de la violencia que sacude y transforma. Imagina el trueno desgarrando el cielo en medio de una noche oscura. Eso es Turisaf. No es la calma de un amanecer ni el fluir sereno de un río. Es el rayo que rompe los árboles, es la tormenta que arrasa los campos. Sin embargo, para los nórdicos, esas fuerzas eran parte del orden del cosmos.
El caos y la destrucción también tenían un papel necesario. Alto voltaje, el doble filo de la runa. Grabar Turisaf en un arma o en un amuleto era un acto ambivalente. Por un lado, se creía que otorgaba la furia de los gigantes, una fuerza capaz de sembrar terror en los enemigos y asegurar la victoria en la batalla. Algunos guerreros buscaban ese poder incontrolable, convencidos de que el caos mismo podía volverse un aliado si se invocaba con determinación. Pero el riesgo era enorme. Turisaf es como un arma de doble filo. Quien la invocaba sin sabiduría podía terminar consumido por la misma fuerza que buscaba dominar. Al igual que el fuego, podía dar calor o reducir todo a cenizas. Así, esta runa enseñaba que el poder bruto no podía usarse a la ligera. Debía manejarse con respeto y cautela. Turisaf y Thor. Algunos estudiosos vinculan Turisaf con el dios Thor, el eterno protector de los hombres frente a los gigantes. Su martillo, Mjolnir, era la respuesta al caos. Cada golpe traía orden frente a la furia de los Jotnar. En este sentido, Turisaf representaba no solo la fuerza del enemigo, sino también el poder de quienes se atreven a enfrentarlo. Era la runa del choque inevitable. El momento en que dos fuerzas opuestas se encuentran y ninguna puede retroceder. El sentido espiritual. Más allá del campo de batalla, Turisaf tenía un significado profundo en la vida cotidiana y espiritual. Era el recordatorio de que todos enfrentamos gigantes internos, miedos, traumas, rabias, dolores. Esta runa nos invita a no huir de ellos, sino a enfrentarlos de frente. El gigante, por aterrador que sea, puede enseñarnos si tenemos el valor de sostener su mirada. En los rituales de adivinación, Turisaf no siempre era un buen augurio. A menudo se interpretaba como advertencia. Algo poderoso y caótico se acerca. Pero esa advertencia también implicaba oportunidad, la chance de transformar lo destructivo en crecimiento, de usar la tormenta para limpiar lo viejo y dejar espacio a lo nuevo. Una runa para el presente. Si la llevamos al presente, Turisaf puede simbolizar esos momentos de crisis que sacuden nuestra vida. Un despido inesperado, una ruptura, una enfermedad, una pérdida. Esos instantes donde todo parece derrumbarse son, en esencia, el espíritu de esta runa. Y aunque duelan, también son los que nos fuerzan a despertar, a replantearnos, a renacer con una fuerza que antes desconocíamos. Invocar Turisaf hoy sería como pedir la valentía de atravesar el caos sin ser destruido, de mirar al gigante a los ojos y decir: no te temo, te reconozco, y voy a aprender de ti. Si piensas en tu vida, ¿qué gigante personal sientes que te está desafiando ahora mismo? ¿Es un miedo, una dificultad, una situación que parece demasiado grande? Escríbelo en los comentarios. Compartirlo puede ser el primer paso para enfrentarlo. Después de la fuerza caótica de Turisaf, aparece Ansuz, como un soplo de aire fresco y luminoso. Si las tres primeras runas hablan de lo material, riqueza, vitalidad, poder, Ansuz nos eleva a lo espiritual. Es la runa de la palabra sagrada, del aliento divino, de la inspiración que no proviene de los hombres sino de los dioses. Su nombre está directamente vinculado con los Aesir, los dioses principales del panteón nórdico, y especialmente con Odín, señor de la sabiduría, de la poesía y de los secretos ocultos. En Ansuz late el recuerdo de aquel sacrificio en Heliodasil, donde Odín recibió las runas, y también su sed insaciable de conocimiento, cuando entregó un ojo para beber de las aguas de Mimir. La palabra como poder. Para los vikingos, hablar no era un acto trivial. La palabra tenía peso, creaba realidades. Un juramento pronunciado no podía romperse sin consecuencias. Un insulto podía desatar una guerra. Un verso podía inmortalizar la gloria de un guerrero caído. La voz, cuando estaba cargada de verdad y poder, era casi tan afilada como una espada. Ansuz representa esa palabra inspirada. Es el lenguaje que viene cargado de magia. Es el don de la elocuencia, de la poesía, del consejo sabio que ilumina en momentos de duda. Los Skalds, los poetas nórdicos, la invocaban antes de recitar, convencidos de que cada verso no nacía solo de la mente humana, sino que era susurrado por los dioses. Ansuz en lo ritual y adivinatorio. En la práctica mágica, Ansuz se utilizaba como una runa de claridad. En rituales de adivinación,
Podía señalar la necesidad de escuchar los mensajes del destino, de prestar atención a las señales que parecen invisibles. También era usada como protección para asegurar que las palabras pronunciadas fueran justas y verdaderas. Grabar Ansuz en un amuleto era pedir guía divina. Que las palabras que uno pronunciara tuvieran impacto, que los mensajes llegaran a los oídos correctos, que las decisiones se tomaran con la luz del entendimiento y no bajo la sombra de la confusión. Ansuz y la figura de Odín. No se puede hablar de Ansuz sin mencionar a Odín. Él no era solo un dios guerrero, sino sobre todo un dios de la sabiduría, de los secretos y de la palabra. En las sagas, lo vemos viajando por los mundos disfrazado, recopilando historias, aprendiendo cánticos mágicos, descubriendo conjuros que podían sanar, encantar o incluso revivir a los muertos. Ansuz es la runa que condensa ese aspecto de Odín. El maestro que enseña a los hombres a usar la palabra no solo para hablar, sino para invocar y crear. Ansuz en lo espiritual. Espiritualmente, Ansuz nos recuerda que la comunicación no es únicamente entre humanos. También hay mensajes que vienen de los dioses, del destino, del inconsciente profundo. Esta runa nos invita a abrir los oídos más allá de lo evidente, a prestar atención a las señales que la vida nos entrega en forma de intuiciones, sueños o coincidencias. Es la runa de la revelación, del momento en que algo hace clic en nuestra mente y entendemos lo que antes parecía incomprensible. Una reflexión para el presente. Hoy, en un mundo saturado de información y ruido, Ansuz nos recuerda el valor de la palabra verdadera. No cualquier mensaje tiene poder, sino aquel que nace de la claridad y la honestidad. Invocar Ansuz en nuestra vida actual es pedir discernimiento. La capacidad de diferenciar la palabra vacía del mensaje auténtico, el ruido del susurro que realmente importa. También puede inspirarnos a usar la voz con responsabilidad. Nuestras palabras aún hoy crean realidades, construyen o destruyen relaciones, inspiran o hieren. Si pudieras recibir hoy un mensaje directo de los dioses, una sola frase que te guiara en tu camino, ¿qué te gustaría que dijeran? Escríbelo en los comentarios, porque compartirlo puede revelar lo que realmente estás buscando en tu vida. Si Ansuz nos habló de la palabra y la inspiración, Raido nos pone en movimiento. Su nombre proviene de la idea de viaje, ruta o cabalgar. Pero cuidado, para los vikingos, un viaje no era nunca algo banal. En su mundo, viajar era enfrentarse a lo desconocido, al mar abierto sin mapas, a bosques interminables, a tierras donde la muerte podía esperar en cada esquina. Así, Raido no es solo la runa del movimiento físico, sino también del viaje espiritual. Es el símbolo del camino que seguimos, tanto en los mares y las rutas de este mundo como en el sendero interior que nos conduce hacia la transformación personal. Raido y los vikingos viajeros. Los vikingos eran exploradores natos. Sus barcos surcaban mares tempestuosos, alcanzaban islas lejanas y llegaban a tierras que otros pueblos ni imaginaban. Cada expedición era un riesgo, pero también una oportunidad de gloria y riqueza. No es de extrañar que Raido fuese considerada una runa vital. Era la compañera de los navegantes y caminantes, la marca de los que confiaban en que el camino les guiaría hacia el destino correcto. Muchos tallaban Raido en los mástiles de los barcos o en bastones de viaje, convencidos de que el símbolo abriría caminos, apartaría peligros y guiaría hacia puertos seguros. El viaje cósmico. Pero más allá del movimiento físico, Raido también representaba el orden del cosmos. Los nórdicos veían el universo como un lugar en constante movimiento. Los astros giraban en el cielo, el día seguía a la noche, las estaciones se sucedían sin pausa. Todo tenía un ritmo, un viaje marcado. Raido condensaba esa armonía, el recordatorio de que la vida no es estática, sino un tránsito constante, que nace en nuestra vida moderna. Hoy podemos ver a Kenaz como esa chispa de creatividad que necesitamos para salir del estancamiento. Es la runa de los artistas, de los inventores, de quienes buscan claridad en medio del caos de la información. Nos recuerda que siempre hay una antorcha encendida en algún rincón de nuestra mente, esperando a ser usada para disipar la duda. También puede interpretarse como el símbolo de las pasiones, aquello que nos enciende, lo que nos da fuerza para levantarnos cada mañana. Esa chispa que, si la dejamos apagarse, nos deja a la deriva, pero que, si la cuidamos,
Puede iluminar nuestro camino y el de quienes nos rodean. ¿Cuál es esa antorcha en tu vida? Esa pasión o conocimiento que ilumina tu camino incluso en los momentos más oscuros. Escríbelo en los comentarios. Puede que tu respuesta inspire a alguien más a encender la suya. El Futark antiguo. La séptima runa. Hevo. Tras la luz de Kenath, aparece Hevo, una runa de enorme belleza simbólica. Su nombre significa regalo. Pero no cualquier regalo. Hevo encarna el acto sagrado del intercambio. Para los vikingos, dar y recibir no era un gesto trivial ni una simple transacción. Era un vínculo cargado de honor, lealtad y equilibrio cósmico. El regalo en la cultura vikinga. En la sociedad nórdica, un jefe poderoso demostraba su grandeza no solo por las riquezas que poseía, sino por lo que estaba dispuesto a compartir. Tras una campaña victoriosa, el caudillo repartía el botín entre sus hombres. En los banquetes, se ofrecían presentes a los guerreros, se sellaban alianzas con obsequios. Estos regalos no eran vistos como simples bienes materiales, sino como lazos invisibles que unían a las personas. Un guerrero que recibía un brazalete de su líder quedaba ligado a él por deber y lealtad. El regalo era, en realidad, un pacto silencioso. Hevo representa precisamente eso, la reciprocidad que sostiene el orden del mundo. Dar y recibir son dos movimientos de un mismo ciclo, y romperlo era considerado una falta de honor. La décima de la unión. Gráficamente, Hevo se representa con una figura en forma de X. Esa intersección de dos líneas puede interpretarse como el encuentro de dos fuerzas que se cruzan en equilibrio. Es la unión de lo divino y lo humano, del jefe y su guerrero, de dos amantes que sellan un vínculo. En este sentido, Hevo era la runa de los pactos, de los contratos, de los matrimonios y de las alianzas. Simbolizaba el compromiso de dar algo a cambio de algo, no desde la obligación, sino desde el honor y la confianza mutua. Hevo y los dioses. La relación entre los hombres y los dioses también se regía por este principio. Cuando los vikingos realizaban sacrificios, no lo hacían como un acto de servidumbre, sino como un intercambio. Yo te ofrezco esta vida, esta bebida, esta ofrenda, y tú, a cambio, me otorgas protección, fertilidad o victoria. Hevo recordaba que incluso la relación con lo divino se basa en reciprocidad. Nada se da gratuitamente. Todo en el universo se mueve en un flujo de ida y vuelta. Hevo en lo espiritual. Más allá de los regalos materiales, Hevo también habla de dones espirituales. Cada persona posee talentos que le han sido entregados, y su deber es ponerlos en circulación, compartirlos con la comunidad. Guardarlos para uno mismo era romper el ciclo sagrado. En este sentido, la runa nos recuerda que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en intercambiar conocimiento, apoyo, amistad, amor. Lo que damos nos define tanto como lo que recibimos. Hevo hoy, en nuestra vida moderna, Hevo puede inspirarnos a reflexionar sobre nuestras relaciones. ¿Estamos dando tanto como recibimos? ¿O estamos atrapados en la trampa de esperar sin ofrecer nada a cambio? La runa nos recuerda que todo vínculo auténtico, amistad, amor, sociedad, requiere equilibrio, requiere reciprocidad. Podemos verla también como un llamado a la gratitud, reconocer lo que hemos recibido y responder con generosidad. Porque incluso hoy, aunque no repartamos brazaletes de plata, los regalos más valiosos siguen siendo los que crean lazos humanos. ¿Cuál ha sido el regalo más significativo que has recibido en tu vida? No por su valor material, sino por el vínculo que representaba. Compártelo en los comentarios. Esas historias pueden inspirar a otros a valorar sus propios Hevo. La octava runa, Bunjo. Después de Hevo, que nos enseñó el valor del intercambio y los pactos, llega Bunjo, la runa del gozo, la armonía y la alegría compartida. Su nombre significa literalmente placer o dicha, y su esencia está profundamente ligada al espíritu comunitario de los pueblos nórdicos. La alegría después de la tormenta. Para los vikingos, la vida estaba marcada por el peligro constante. Guerras, viajes arriesgados, inviernos crudos, cosechas inciertas. Por eso, los momentos de paz y celebración no eran vistos como triviales, sino como auténticos regalos de los dioses. Bunjo simbolizaba precisamente esa alegría que llega tras superar la adversidad,
la sonrisa después de la batalla, el banquete después del hambre, el abrazo tras un regreso incierto. Era el recordatorio de que la felicidad no es un estado permanente, sino un instante precioso que debe celebrarse y compartirse. Una runa de cohesión. En la cultura vikinga, la comunidad era vital. Nadie sobrevivía solo. Los clanes se apoyaban mutuamente, compartían alimentos, cuidaban a los heridos y celebraban juntos las victorias. Bunjo representaba esa armonía colectiva, el espíritu de fraternidad que mantenía unida a la tribu. Era común invocarla en rituales para bendecir el hogar o para pedir prosperidad en la comunidad. Su energía no era egoísta. No buscaba la felicidad individual, sino el bienestar compartido. Bunjo en lo espiritual. En un plano más profundo, Bunjo era la runa de la armonía interior. Simbolizaba el estado de equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, ese momento en que todo fluye con naturalidad y uno se siente en paz consigo mismo y con el mundo. Era también la runa de la confianza. Cuando las relaciones son sinceras, cuando los lazos con los demás se basan en lealtad y cooperación, la alegría surge como consecuencia. El gozo en las sagas y celebraciones. Las sagas nórdicas están llenas de relatos de banquetes en los salones comunales, donde tras una campaña militar los guerreros comían, bebían e intercambiaban historias. Allí, Bunjo estaba presente como la energía invisible que envolvía el momento. Las risas, la música, los poemas recitados por los Skalds. No era un gozo superficial, era el recordatorio de que, incluso en un mundo duro, había espacio para la belleza, la amistad y el placer de estar vivos. Bunjo hoy. En nuestra vida moderna, Bunjo nos recuerda la importancia de valorar esos instantes de armonía, tanto en comunidad como dentro de nosotros mismos. Hoy más que nunca, donde la prisa y el estrés parecen dominarlo todo, esta runa es un llamado a celebrar lo sencillo. Una cena con seres queridos, una victoria personal, un momento de calma. También puede interpretarse como un recordatorio de que la felicidad crece al ser compartida. El gozo aislado se apaga rápido, el gozo compartido se multiplica. Si tuvieras que pensar en un momento de tu vida que represente Bunjo, ¿cuál sería? ¿Un reencuentro, una celebración, un instante de paz contigo mismo? Escríbelo en los comentarios y comparte tu propia runa de alegría. El Futark antiguo, la novena runa, Agalath. Si Bunjo nos habló de la armonía y la alegría, Agalath nos lleva al extremo opuesto. El caos repentino, el golpe inesperado que interrumpe la calma. Su nombre significa granizo. Y para los pueblos nórdicos, el granizo era un enemigo temible. Podía arruinar cosechas en minutos, destruir techos de madera y hacer que familias enteras quedaran a merced del hambre. Agalath representa, por tanto, esas fuerzas incontrolables de la naturaleza que irrumpen sin previo aviso. No importa cuán preparado estés. Cuando cae la tormenta, lo único que queda es resistir. La tormenta como símbolo. En la cosmovisión nórdica, la naturaleza no era un telón de fondo pasivo, sino una fuerza viva que daba y quitaba sin preguntar. El granizo, con su violencia repentina, simbolizaba la fragilidad humana frente al cosmos. Los vikingos sabían que podían planear expediciones, sembrar campos y construir casas, pero al final, todo podía ser destruido en un instante por fuerzas fuera de su control. Agalath era esa realidad dura. La aceptación de que el orden puede romperse, que lo inesperado siempre acecha. Una runa de destrucción y de purificación. En los rituales, Agalath se veía como una runa de advertencia. El caos está cerca, prepárate. Pero también tenía un lado menos sombrío. La destrucción abre espacio para lo nuevo. Así como la tormenta arrasa un bosque para que después broten retoños más fuertes, Agalath recordaba que el caos también es parte del ciclo natural de renovación. En ese sentido, invocar a Agalath podía significar no solo aceptar la destrucción, sino también abrazar el aprendizaje que viene después. Agalath en lo espiritual. En la vida interior, Agalath nos confronta con esas crisis personales que parecen romperlo todo. Pérdidas, enfermedades, rupturas, fracasos. Son los granizos de la existencia, momentos en los que sentimos que nada tiene sentido. Pero los sabios rúnicos enseñaban que estas pruebas no llegan para destruirnos sin más, sino para transformarnos. La runa nos invita a resistir la tormenta,
a no rendirnos, y a confiar en que de esa ruina puede surgir una vida más fuerte y consciente. Agalaz en la práctica vikinga. En las inscripciones rúnicas, Agalaz podía utilizarse como advertencia hacia los enemigos. Si vienes contra mí, que la tormenta te destruya. También podía grabarse en objetos de protección, no para evitar las crisis, porque los vikingos sabían que eso era imposible, sino para fortalecerse frente a ellas. Era como llevar un recordatorio constante. La tormenta llegará, pero estaré preparado para resistirla. Agalaz hoy. En nuestro tiempo, Agalaz sigue siendo actual. Representa esos momentos en los que la vida se desordena sin previo aviso. Una noticia inesperada, un cambio radical, un golpe que nos obliga a detenernos. Podemos entenderla como un llamado a la resiliencia. No podemos controlar las tormentas, pero sí nuestra actitud frente a ellas. Y muchas veces, al mirar atrás, descubrimos que esos momentos de caos fueron el inicio de un nuevo ciclo que no habríamos imaginado. ¿Cuál ha sido la tormenta más grande que has tenido que enfrentar en tu vida y qué aprendiste de ella? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz para alguien que hoy esté atravesando su propio Agalaz. La 10ª runa, Nautith. Tras el caos destructor de Agalaz, surge Nautith, la runa de la necesidad, la carencia y la resistencia forjada en la adversidad. Su nombre deriva de Naur, que significa necesidad o escasez. Para los vikingos, esta era una realidad cotidiana. Inviernos largos sin cosechas, hambrunas, viajes donde las provisiones se agotaban. La vida en el norte era una prueba constante. Y Nautith era el símbolo de ese filo entre sobrevivir o sucumbir. El hambre y el frío como maestros. Los pueblos nórdicos sabían que el hambre podía moldear el carácter tanto como una batalla. El frío del invierno no pedía permiso. Obligaba a planear, a ser ingenioso, a sacar fuerza de donde parecía no haber nada. Nautith no era vista únicamente como un presagio de sufrimiento, sino como un maestro duro pero necesario. Recordaba que en la necesidad nacen la creatividad y la disciplina. La carencia no destruye al hombre, lo pule, lo hace más fuerte. Una runa de advertencia y de fortaleza. En la práctica rúnica, Nautith solía aparecer como advertencia. Prepárate, se avecinan tiempos difíciles. Pero también era una runa de esperanza, porque enseñaba que incluso en la peor escasez, la voluntad puede sostenernos. Los guerreros la llevaban como símbolo de resistencia, no porque esperaran evitar la dificultad, sino porque aceptaban que la dureza del camino es parte de la vida del luchador. Nautith en lo espiritual. Espiritualmente, Nautith es la runa de la frustración y la limitación. Todos hemos sentido esa tensión de querer avanzar pero encontrarnos con muros, falta de recursos, tiempo, energía o claridad. La runa nos enseña que esas limitaciones no son castigos, sino oportunidades para crecer. Es el recordatorio de que, a veces, la necesidad nos muestra lo esencial. Cuando todo sobra, es fácil perderse en lo superficial. Cuando todo falta, descubrimos lo que realmente importa. La runa de la paciencia. Algunos sabios rúnicos decían que Nautith era la runa del fuego por fricción. Ese calor que surge solo cuando la madera se frota una y otra vez en medio del esfuerzo. Así también funciona la vida. La chispa de la superación aparece en el roce de la dificultad. En este sentido, invocar Nautith era pedir resistencia y paciencia. No para escapar del dolor, sino para soportarlo hasta que se transforme en aprendizaje y fuerza renovada. Nautith hoy. En nuestro tiempo, Nautith puede interpretarse como esos momentos en que sentimos que no tenemos suficiente, falta de dinero, de tiempo, de oportunidades. Pero esta runa nos invita a no desesperar, sino a buscar soluciones creativas, a reinventarnos, a valorar lo esencial. Es también un llamado a reconocer que la escasez no dura para siempre. Como todo en el ciclo de las runas, la necesidad es temporal, y tras ella llega la abundancia de otras etapas. Si miras hacia atrás, ¿hubo alguna etapa de tu vida donde la necesidad o la escasez te enseñaron una lección importante? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede mostrar a otros que incluso en la carencia hay sabiduría. La 11ª runa, Isa. Si Nautith nos hablaba de la carencia y la lucha por superar la escasez, Isa nos lleva a un estado distinto.
la quietud absoluta, el hielo que detiene el flujo de la vida. Su nombre significa hielo, y para los pueblos nórdicos este no era un concepto romántico, sino una realidad tangible, implacable y a veces mortal. El hielo en la vida vikinga. En Escandinavia, el invierno podía durar meses enteros, con temperaturas que congelaban ríos, cubrían la tierra de escarcha y paralizaban la vida cotidiana. Los vikingos conocían bien la sensación de que todo quedaba en pausa. Las cosechas detenidas, los viajes suspendidos, los animales resguardados en establos. En ese contexto, Isa era una runa profundamente realista. Representaba ese tiempo en el que no hay avance, en el que la vida parece detenida. Pero los vikingos también sabían que el hielo no solo congela, también conserva. Protege lo que toca, lo mantiene intacto hasta que llegue el deshielo. Isa como runa de estancamiento. En la práctica adivinatoria, Isa solía interpretarse como advertencia. Todo se encuentra detenido. No importaba cuánto deseara uno avanzar, el momento no era propicio. Era la runa del estancamiento, de la espera obligada. Pero esta quietud no era necesariamente negativa. Los sabios entendían que a veces la mejor acción es no actuar, contener la energía, esperar el momento adecuado. Isa nos recuerda que lanzarse en medio del hielo sin precaución puede ser letal. Lo sabio es resistir hasta que el camino sea seguro. Isa en lo espiritual. Espiritualmente, Isa es la runa de la paciencia y la introspección. Representa esos momentos en que sentimos que nada cambia, que todo está detenido. Pero bajo esa aparente inmovilidad, algo se está gestando en silencio. Así como el invierno precede a la primavera, Isa nos enseña que los periodos de estancamiento no son un castigo, sino una preparación. Nos invitan a mirar hacia adentro, a fortalecer el espíritu mientras el mundo exterior parece congelado. Isa como protección. El hielo también podía ser un aliado. En la magia rúnica, Isa se utilizaba como símbolo de congelar fuerzas negativas, de detener un ataque o una situación peligrosa. Era una barrera que bloqueaba y enfriaba, impidiendo que el enemigo avanzara. En este sentido, la runa no solo hablaba de limitación personal, sino también de defensa contra fuerzas externas. Isa en la vida moderna. Hoy, Isa puede interpretarse como esos periodos de pausa que parecen frustrantes, proyectos que no avanzan, relaciones que se estancan, planes que quedan en espera. Pero la runa nos invita a cambiar la perspectiva, a ver la pausa como una oportunidad de reflexión, como un tiempo necesario para reorganizar fuerzas antes de un nuevo inicio. Nos recuerda que la prisa no siempre es la respuesta. A veces, la paciencia es el verdadero camino hacia la victoria. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba congelada, detenida sin poder avanzar? ¿Qué aprendiste de esa pausa? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a ver sus propios inviernos de manera distinta. La 12ª runa. Hera. Después del hielo inmóvil de Isa, surge Hera, la runa que trae el movimiento cíclico de la vida. Su nombre significa año o cosecha, y encarna la idea de los ciclos naturales. El tiempo de sembrar, el tiempo de esperar, finalmente, el tiempo de recoger los frutos. Hera es la runa de la recompensa tras el esfuerzo, la promesa de que todo lo sembrado dará fruto en su momento. No habla de milagros instantáneos ni de riquezas caídas del cielo, sino del resultado justo que llega a quienes perseveran con paciencia y trabajo constante. La cosecha en la vida vikinga. Para los pueblos nórdicos, la agricultura era una apuesta de fe. Sembraban en primavera, trabajaban en verano y esperaban con ansias el otoño, con la esperanza de que el clima, la tierra y los dioses fueran favorables. Una mala cosecha podía significar hambre y muerte. Una buena, abundancia y celebraciones. Por eso, Hera representaba el milagro del ciclo cumplido, el momento en que la semilla se convierte en pan, cuando el esfuerzo humano se encuentra con la generosidad de la naturaleza. Justicia cósmica. En lo espiritual, Hera era vista como una runa de justicia universal. Decía, cosechas lo que siembras. Si tus actos eran justos, recibirías buenos frutos. Si eran egoístas o crueles, la vida tarde o temprano te devolvería el resultado de tus acciones. Era, en cierto modo, el eco nórdico de lo que otras culturas llamaron karma, la convicción de que nada queda sin consecuencia. El ciclo eterno.
Hera también recordaba que todo en la vida es cíclico. Después de la noche, llega el día. Después del invierno, la primavera. No hay estancamiento eterno ni abundancia perpetua. Todo fluye en un ritmo sagrado. En la adivinación, esta runa solía anunciar tiempos de cambio positivo, la llegada de recompensas, el fin de una etapa dura, el inicio de un ciclo más próspero. Pero siempre llevaba implícito el recordatorio de que esos frutos no llegan sin trabajo previo. Hera y la paciencia. En un mundo donde la inmediatez no existía, Hera era una enseñanza de paciencia. El campesino que siembra sabe que no puede acelerar la maduración de la semilla. Debe esperar, confiar y cuidar. Así también en la vida. Muchos de nuestros frutos se gestan en silencio y requieren tiempo para brotar. Hera en la vida moderna. Hoy, Hera sigue siendo una runa profundamente actual. Nos recuerda que todo esfuerzo tiene recompensa, aunque no siempre sea inmediata. En una sociedad que nos empuja a buscar resultados rápidos, esta runa nos invita a honrar los procesos, a confiar en que el tiempo y la constancia dan frutos. También nos enseña a aceptar los ciclos. Habrá épocas de abundancia y otras de escasez, momentos de siembra y de cosecha. Reconocer esa dinámica nos da serenidad para vivir cada etapa con sabiduría. ¿Hay algún fruto en tu vida que hoy estés disfrutando gracias a un esfuerzo o sacrificio que hiciste en el pasado? Cuéntalo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a confiar en su propio ciclo de Hera. La 13ª runa, Eivath. Después de la rueda de los ciclos que representa Hera, nos encontramos con Eivath, la runa del árbol del tejo, un símbolo cargado de misterio. El tejo es un árbol longevo, resistente y venenoso. Su madera se utilizaba para fabricar arcos, armas fundamentales para la caza y la guerra. Pero además, este árbol estaba rodeado de un aura sagrada. En muchas culturas se lo asociaba con la muerte y la eternidad. Eivath representa esa dualidad, la vida y la muerte entrelazadas, la transición inevitable de un estado al otro, la capacidad de resistir y transformarse en medio del cambio. El tejo en la cultura nórdica. El tejo podía vivir cientos, incluso miles de años. Muchos crecían en cementerios y lugares sagrados, como guardianes del paso entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su longevidad lo convertía en un símbolo de resistencia, pero su veneno recordaba que también podía ser destructor. Para los vikingos, esta mezcla lo hacía un emblema perfecto de la vida misma. Fuerte, protector, pero también mortal. Eivath y el arco. La madera del tejo era ideal para fabricar arcos, porque combinaba flexibilidad y fuerza. El arco de tejo era un arma temida, ligero, resistente y letal a distancia. Así, Eivath también se asoció al poder del guerrero que vence gracias a la resistencia y la paciencia, no solo a la fuerza bruta. El arco enseña que la energía debe tensarse, contenerse, y luego liberarse en el momento justo. En ese sentido, la runa también simbolizaba disciplina y autocontrol. Eivath en lo espiritual. Espiritualmente, Eivath se vinculaba con Yggdrasil, el árbol cósmico que une los 9 mundos. Muchos creían que el tejo era un reflejo terrenal de ese árbol sagrado. Así, esta runa evocaba la conexión entre planos, la idea de que la muerte no es un final, sino un tránsito hacia otra forma de existencia. Era invocada en rituales para pedir protección frente a los peligros invisibles y fuerza para enfrentar los cambios inevitables. También se la consideraba una runa de transformación, el recordatorio de que todo lo que muere se transforma en otra cosa. La runa del guerrero resistente. Los guerreros apreciaban Eivath no solo por su vínculo con el arco, sino porque representaba la resistencia interior. En la batalla, había momentos en que la fuerza física no bastaba. Era necesaria la paciencia, la estrategia, el aguante. Esta runa inspiraba esa clase de fortaleza, la de mantenerse firme incluso cuando todo parece derrumbarse. Eivath hoy. En la vida moderna, Eivath puede interpretarse como la capacidad de adaptarse a los cambios y aceptar las transiciones. Todos enfrentamos momentos de transformación, dejar atrás una etapa, perder algo o alguien, renacer de una crisis. Esta runa nos recuerda que la vida y la muerte, la pérdida y la ganancia, están unidas como las dos caras de una misma moneda. También nos enseña que la verdadera fuerza no siempre es agresiva. Muchas veces,
La resistencia paciente y la capacidad de esperar el momento correcto son más poderosas que un golpe impulsivo. ¿Qué transformación importante has vivido en tu vida que, aunque difícil, terminó fortaleciéndote? Escríbelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a encontrar la fuerza de Igvath en su propio camino. La 14ª runa, Pertro. Si las runas anteriores nos hablaban de conceptos concretos como el hielo, Isa, o la cosecha, Hera, Pertro nos lanza a un territorio mucho más incierto, el del destino, la suerte y el misterio de lo desconocido. La traducción exacta de su nombre se ha perdido con el tiempo, y esto solo alimenta su carácter críptico. Algunos expertos creen que representa un dado, una copa usada en juegos o en rituales de adivinación, o incluso un cuenco del que emergen los secretos del destino. Lo cierto es que, desde la antigüedad, Pertro fue considerada la runa del oculto, de lo que aún no ha sido revelado, del juego cósmico entre azar y voluntad, la runa del destino y el azar. Para los pueblos nórdicos, la vida no era un camino recto ni completamente predecible. Creían en el WYD, una especie de destino tejido por las nornas, las tres deidades del destino, pero también sabían que las decisiones y acciones humanas influían en cómo ese destino se manifestaba. Pertro encarnaba esa tensión, el recordatorio de que hay cosas bajo nuestro control, pero también fuerzas invisibles que escapan a nuestro entendimiento. Era la runa que enseñaba humildad frente a lo desconocido. Pertro en lo mágico y ritual. En las prácticas de adivinación, Pertro aparecía como símbolo de misterios por descubrir. No siempre anunciaba fortuna o desgracia, sino simplemente lo oculto. Invitaba a observar con atención, a aceptar que no todo se sabe de inmediato, y que algunas respuestas llegan solo en el momento oportuno. También podía utilizarse en rituales para pedir revelaciones a través de sueños o visiones, como si abriera una puerta hacia los secretos que se ocultan en las sombras. Pertro y la vida vikinga. En la vida práctica, los vikingos entendían bien el papel del azar. Cada expedición era un riesgo. Un viaje podía terminar en gloria o en desastre. Un combate podía decidirse por un golpe de suerte. En ese contexto, Pertro recordaba que, por mucho que uno planeara, siempre habría factores incontrolables. Los sabios decían, el destino juega con dados que no siempre vemos. El lado oculto de Pertro. Lo más interesante de Pertro es que no se trata solo de aceptar el azar externo, sino de reconocer el misterio que llevamos dentro. Espiritualmente, esta runa nos conecta con nuestro inconsciente, con los secretos de nuestra propia mente, con lo que aún no hemos descubierto de nosotros mismos. Es un recordatorio de que cada persona es un enigma en constante revelación, y que muchas veces el destino no está fuera, sino dentro, esperando a ser descifrado. Pertro en la vida moderna. Hoy, Pertro sigue teniendo un mensaje vigente. La vida no puede controlarse por completo. Siempre habrá factores impredecibles, giros inesperados, misterios que nos sorprenden. Esta runa nos invita a no temerle a la incertidumbre, sino a abrazarla como parte esencial de la existencia. En un mundo que busca certezas absolutas, Pertro nos recuerda que el misterio también tiene su belleza, que no saberlo todo es lo que mantiene viva la curiosidad, la aventura y la capacidad de asombro. Si la vida es un juego de azar y destino, ¿qué piensas tú que pesa más? ¿Nuestras elecciones o la suerte? Escríbelo en los comentarios. Tu reflexión puede abrir un debate fascinante sobre el poder del libre albedrío. La 15ª runa, Alhith. Si Pertro nos habló del misterio y lo desconocido, Alhith nos ofrece lo contrario, protección, refugio y conexión con lo divino. Su nombre se asocia al alce o al ciervo, animales cuyas astas se alzan hacia el cielo como antenas que captan energías superiores. También puede verse en su trazo, una figura semejante a un hombre con los brazos elevados, implorando o recibiendo la fuerza de lo sagrado. Alhith es la runa del guardián, del escudo invisible que protege de los peligros externos y de las fuerzas hostiles. El ciervo y el alce como símbolos. En las tradiciones nórdicas, el ciervo y el alce eran animales liminales. Habitaban bosques profundos, se movían entre la luz y la sombra, y parecían conocer secretos que los hombres apenas intuían. Sus astas crecían como ramas que se renovaban, un recordatorio de la conexión entre la tierra y el cielo.
Alhith tomaba esa imagen como metáfora de protección y de vínculo con lo superior. Era la runa de quienes buscaban elevarse espiritualmente sin perder sus raíces en la tierra. La runa del escudo. Los guerreros solían invocar Alhith como runa de defensa. Grabada en escudos, armas o amuletos, era considerada un amparo frente a la muerte en la batalla. No garantizaba la victoria, pero sí ofrecía la seguridad de que los dioses estarían del lado de quien la portara. Algunos incluso la tatuaban en la piel antes de un combate, convencidos de que esa marca serviría como barrera invisible contra el filo del enemigo. Alhith en lo espiritual. Más allá de lo físico, Alhith simbolizaba la conexión con lo divino. Representaba el canal por el cual los hombres podían elevar su espíritu y recibir guía, como si la runa misma fuera una antena que conectaba con las fuerzas del cosmos. Era común invocarla en rituales para pedir claridad, visión o protección espiritual contra entidades oscuras. Alhith recordaba que, aunque la vida estaba llena de peligros, siempre había un refugio en la unión con lo sagrado. El doble filo de la protección. Sin embargo, como toda runa poderosa, Alhith también tenía un lado ambivalente. La protección excesiva podía convertirse en aislamiento, en miedo a abrirse al mundo. Así, los sabios advertían que quien invocara Alhith debía recordar que la vida requiere equilibrio, defenderse, sí, pero también avanzar, arriesgar y vivir. Alhith en la vida moderna. Hoy, Alhith sigue siendo profundamente actual. En un mundo donde los peligros ya no son lanzas ni espadas, sino el estrés, la ansiedad, la inseguridad, esta runa nos recuerda que necesitamos crear espacios de protección, entornos seguros, vínculos que nos cuiden, prácticas espirituales que nos fortalezcan. También nos invita a conectar con lo trascendente, sea cual sea nuestra creencia, como fuente de refugio y paz interior. ¿Qué es lo que más te hace sentir protegido en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tus creencias? ¿Tus amistades o tu propia fuerza interior? Escríbelo en los comentarios. Compartirlo puede inspirar a otros a reconocer sus propios Alhith. La 16ª runa. Sovilo. Tras la protección de Alhith, encontramos en Sovilo una fuerza aún más luminosa. La energía solar, la claridad absoluta, la chispa que guía y sostiene la vida. Su nombre significa sol, y para los pueblos nórdicos este astro no era simplemente un cuerpo celeste, sino una divinidad que garantizaba la supervivencia. En las largas noches de invierno, cuando el sol desaparecía durante semanas, los vikingos comprendían más que nadie el valor de su retorno. Cada rayo que rompía la oscuridad era un triunfo de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre el miedo. Sovilo es, por eso, la runa de la victoria, la claridad y la energía vital. El sol como divinidad. En la mitología nórdica, el sol era personificado como la diosa Sol o Suna, que recorría el cielo en su carro, huyendo del lobo Skoll que intentaba devorarla. Cada amanecer era una victoria contra las fuerzas del caos, y cada atardecer, un recordatorio de que la batalla continuaba. Runa solar, runa de la victoria, así era conocida Sovilo. Su poder no era ambiguo como el de otras runas, representaba la fuerza positiva que disipa la oscuridad. Sovilo y los guerreros. En la guerra, Sovilo se utilizaba como invocación de triunfo. Los guerreros la grababan en sus armas y escudos convencidos de que el sol mismo los iluminaría en el combate. No se trataba solo de fuerza física, sino de moral, de confianza en que la luz de los dioses estaba de su lado. Era la runa que hacía al guerrero levantarse tras una derrota, la chispa de motivación que recordaba que siempre habría un nuevo amanecer. Sovilo en lo espiritual. Más allá del campo de batalla, Sovilo simbolizaba la claridad interior. Era invocada en rituales para disipar dudas, para encontrar el camino correcto cuando la mente estaba sumida en la confusión. Era la luz que permite ver lo oculto, la revelación que disuelve la incertidumbre. Los sabios decían que quien meditaba en Sovilo recibía no solo fuerza, sino visión, la capacidad de comprender lo que antes estaba en tinieblas. La energía vital. El sol no solo daba luz, sino calor. En las frías tierras del norte, eso significaba vida. Sin él no había cosechas, ni viajes seguros, ni comunidades prósperas. Por eso, Sovilo también era una runa de salud y vitalidad, invocada para pedir energía en momentos de enfermedad o debilidad.
Sovilo en la vida moderna. Hoy, Sovilo puede interpretarse como esa fuerza que nos impulsa a superar la oscuridad de nuestros propios inviernos internos. Representa la claridad que llega después de la confusión, la motivación que nos empuja a levantarnos tras un fracaso, la confianza en que siempre habrá un nuevo amanecer. Es la runa de la resiliencia luminosa, la que nos enseña a buscar la luz aún en los momentos más oscuros. ¿Cuál ha sido tu Sovilo personal? Esa chispa de luz o claridad que te ayudó a salir de un momento oscuro. Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la luz que otro necesita leer. La 17ª runa, Tivath. Después de la claridad del sol con Sovilo, llegamos a una runa que no ilumina con fuego ni protege con un escudo invisible, sino con algo más profundo. El honor y la rectitud del guerrero que pone la verdad por encima de sí mismo. Tivath se asocia al dios Tyr, deidad de la justicia y del valor. Tyr fue famoso por un acto que marcó para siempre la cosmovisión nórdica. Cuando los dioses decidieron encadenar al lobo monstruoso Fenrir, este sospechó de la trampa y pidió que alguien pusiera su mano en su boca como garantía. Ninguno se atrevió, salvo Tyr. El lobo fue engañado y atrapado, pero al descubrirlo, mordió y arrancó la mano del dios. Desde entonces, Tyr fue representado como el dios manco, pero también como el dios que encarnaba la verdad de los pactos, quien cumple su palabra incluso a costa de sí mismo. El sacrificio de Tyr. La historia de Tyr es la esencia de Tivath. El honor implica sacrificio. No se trata de victorias fáciles ni de gloria superficial, sino de la disposición a perder algo valioso para mantener la justicia y el orden. Para los vikingos, esta runa era un recordatorio de que la grandeza no estaba solo en conquistar territorios, sino en mantener la palabra, en luchar por causas justas, en ser leal aunque doliera. Tivath y los guerreros. En el ámbito militar, Tivath era la runa de la victoria honorable. Los guerreros la grababan en sus armas convencidos de que los ayudaría a luchar con valentía y rectitud. No garantizaba la vida eterna ni la victoria absoluta, pero sí aseguraba que el combate sería digno, que su esfuerzo estaría alineado con el orden divino. Un guerrero que caía bajo el signo de Tivath no moría como un simple derrotado. Era recibido en el Valhalla como alguien que defendió el honor hasta el final. Tivath en lo espiritual. Más allá de la guerra, Tivath era símbolo de la justicia interior. Invitaba a actuar con integridad incluso cuando nadie miraba, a elegir lo correcto aunque fuera lo más difícil. En los rituales, podía usarse para pedir valor en decisiones éticas complicadas, o para invocar la fuerza necesaria al enfrentar pruebas que ponían a prueba el carácter. Tivath como brújula moral. En la adivinación, Tivath solía indicar que era necesario luchar por la verdad, aunque eso implicara sacrificios. Aparecía cuando alguien debía tomar una decisión importante, recordando que el camino justo casi nunca es el más fácil. Era la brújula que orientaba hacia el norte del honor, el faro que recordaba que la justicia divina siempre se alinea con quienes actúan con valentía y rectitud. Tivath en la vida moderna. Hoy, Tivath nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo en logros materiales, sino en la forma en que se alcanzan. Representa la importancia de la ética, de la honestidad, de la capacidad de cumplir la palabra incluso en tiempos donde la tentación de romperla es fuerte. Es la runa de quienes defienden sus valores frente a la presión, de quienes ponen la verdad por encima de la conveniencia, de quienes saben que el sacrificio por lo justo nunca es en vano. ¿Alguna vez tuviste que sacrificar algo importante para mantener tu palabra o actuar con justicia? Compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser un ejemplo de Tivath en el mundo actual. La 18ª runa, Vercano. Después del honor sacrificado de Tivath, nos adentramos en un símbolo completamente distinto. La vida que florece, la semilla que brota, la energía de lo femenino que da origen y resguardo. Vercano significa abedul, un árbol asociado en la tradición nórdica a la fertilidad, la renovación y la maternidad protectora. El abedul era de los primeros árboles en reverdecer tras el duro invierno, y esa capacidad de renacer lo convirtió en un emblema de esperanza y vitalidad. Vercano es la runa del comienzo de la vida, de los nacimientos físicos y espirituales, de la familia y del crecimiento. El abedul en la tradición nórdica. En las aldeas vikingas, el abedul tenía un papel muy especial.
Sus ramas y cortezas se usaban en rituales de purificación, en bendiciones de matrimonio y en celebraciones de nacimiento. Era un árbol cercano a la vida cotidiana, pero cargado de un aura sagrada, un recordatorio de que incluso después del invierno más duro, la vida siempre encuentra camino. El abedul también estaba relacionado con lo femenino, con las diosas de la fertilidad y con el cuidado maternal. Plantar un abedul cerca de la casa era como pedir a los dioses protección para la familia. Vercano y la maternidad. En lo simbólico, Vercano representaba la matriz que protege y nutre. Era invocada durante embarazos y partos, en amuletos que pedían un nacimiento seguro tanto para la madre como para el hijo. También se utilizaba para bendecir matrimonios y hogares, como un deseo de prosperidad y armonía familiar. Vercano en lo espiritual. Espiritualmente, Vercano hablaba del renacimiento interior. No se trataba solo de traer hijos al mundo, sino de renovarse uno mismo, de volver a empezar tras una crisis, de sanar viejas heridas, de dejar que la vida brote otra vez donde parecía haber solo cenizas. Era la runa de la resiliencia femenina y de la capacidad de regeneración que existe en toda forma de vida. El poder de lo femenino. Los vikingos, aunque eran una cultura guerrera, reconocían y reverenciaban el poder de lo femenino. Sabían que la fuerza no solo estaba en la espada o en el campo de batalla, sino también en el hogar, en la fertilidad, en la crianza y en la capacidad de mantener unida a la comunidad. Vercano era el símbolo de esa fuerza silenciosa pero imprescindible. Vercano en la vida moderna. Hoy, Vercano puede interpretarse como la capacidad de crear, proteger y renovar. Nos recuerda que no siempre se trata de conquistar hacia afuera, sino de nutrir hacia adentro, cuidar relaciones, sanar heridas, iniciar proyectos con paciencia y amor. También puede leerse como un llamado a honrar la energía femenina en todas sus formas, la maternidad, sí, pero también la creatividad, la empatía y la capacidad de dar vida a nuevas ideas. Si pudieras renacer en algún aspecto de tu vida, ¿cuál sería? ¿Qué semilla nueva plantarías hoy para tu futuro? Déjalo en los comentarios. Tu visión puede inspirar a otros a invocar la fuerza de Vercano. La 19ª runa, Ewath. Tras el renacer fértil de Vercano, surge Ewath, una runa profundamente ligada al caballo, ese animal que durante siglos fue compañero inseparable del ser humano. Para los vikingos, el caballo no era solo un medio de transporte, era símbolo de alianza, confianza y movimiento armónico. Ewath es la runa de la colaboración y del viaje compartido, dos fuerzas distintas que avanzan juntas hacia un mismo destino. El caballo en la cultura vikinga. El caballo tenía un valor incalculable en la vida escandinava. Permitía viajar grandes distancias, facilitaba el comercio, y era un aliado en la guerra. No era raro que un guerrero fuera enterrado junto a su caballo, como señal de que su compañero lo acompañaría en el más allá. El vínculo entre hombre y caballo era visto como un pacto sagrado, confianza absoluta, coordinación y lealtad. Así, Ewath simbolizaba esa relación en todos los niveles de la vida. Ewath en la guerra y en la paz. En el campo de batalla, un jinete y su caballo debían ser uno solo, un cuerpo con dos voluntades alineadas. Esa perfecta sincronía era vista como una metáfora de toda cooperación exitosa, ya fuera entre guerreros, familias o comunidades. En tiempos de paz, el caballo seguía siendo símbolo de movimiento y de unión, pues unía territorios lejanos y permitía que las comunidades permanecieran conectadas. Ewath en lo espiritual. Espiritualmente, Ewath representaba el viaje interior. Así como el caballo llevaba al hombre por tierras desconocidas, esta runa recordaba que el alma también recorre caminos invisibles. Era invocada en rituales de transformación personal, como símbolo de avance hacia un nuevo estado de conciencia. También podía simbolizar la unión entre lo humano y lo divino, como si el hombre fuera el jinete y el caballo el espíritu que lo guía hacia planos más altos. La cooperación y la confianza. El aspecto más profundo de Ewath es la confianza mutua. No hay viaje posible si el caballo no confía en su jinete ni el jinete en su caballo. Esta runa enseñaba que las alianzas verdaderas se construyen sobre la confianza, el respeto y la armonía, no sobre la dominación. En las relaciones humanas, Ewath era la runa de las asociaciones fructíferas, de los matrimonios fuertes, de las amistades leales.
EWAD en la vida moderna. Hoy, EWAD puede interpretarse como la importancia de cooperar y confiar en otros para avanzar. Nos recuerda que no todo camino se recorre en soledad. Hay trayectos en los que necesitamos aliados, personas con quienes movernos en sintonía. También puede verse como símbolo de progreso. Avanzar hacia nuevas etapas de la vida, siempre con la certeza de que el movimiento compartido es más fuerte que la soledad absoluta. ¿Quién ha sido tu EWAD en la vida? Esa persona o compañero que siempre estuvo a tu lado para avanzar contigo en los momentos difíciles. Escríbelo en los comentarios y honra esa relación especial. La 20ª runa, Man-Nath. Si EWAD nos habló de la cooperación entre hombre y caballo, Man-Nath da un paso más profundo. La unión entre los propios seres humanos. Su nombre significa hombre o humanidad, y representaba al ser humano no como individuo aislado, sino como parte de una comunidad mayor. Man-Nath es la runa de la inteligencia, la cultura, la cooperación social y la autoconciencia. Nos recuerda que lo que hace especial al hombre no es solo su fuerza, sino su capacidad de razonar, crear y vivir en sociedad. La humanidad en la visión nórdica. Para los vikingos, la comunidad era vital. Ningún hombre sobrevivía en soledad en tierras tan duras. Necesitaba de su clan, de su aldea, de sus alianzas. Man-Nath simbolizaba ese tejido humano que daba sentido a la existencia. La familia, el pueblo, los ancestros y los descendientes unidos en un mismo flujo de vida. Era también la runa que reconocía el poder del pensamiento y del lenguaje, capacidades que distinguían al hombre de los animales y lo acercaban a los dioses. Man-Nath y el equilibrio social. En la práctica, Man-Nath servía como recordatorio de que el individuo debía contribuir al bienestar común. Un guerrero podía ser fuerte, pero sin la cooperación de otros, su gloria se desvanecía. Un jefe podía ser poderoso, pero sin la lealtad de su pueblo, no tenía nada. En este sentido, Man-Nath era la runa del equilibrio entre el yo y el nosotros. Man-Nath en lo espiritual. Espiritualmente, esta runa representaba la conciencia del ser. No se trataba solo de vivir en sociedad, sino de reconocerse como ser humano con todas sus luces y sombras. Era invocada en rituales de introspección, para comprender mejor el propósito propio y la relación con los demás. Los sabios decían que Man-Nath era un espejo. Reflejaba tanto la grandeza como la fragilidad del hombre. El doble filo de Man-Nath. Si bien esta runa hablaba de cooperación, también advertía contra el orgullo humano. Recordaba que el hombre podía construir, pero también destruir, que su mente podía elevarlo o condenarlo. Por eso, Man-Nath era tanto una celebración de lo humano como una advertencia sobre la responsabilidad que conlleva serlo. Man-Nath en la vida moderna. Hoy, Man-Nath puede leerse como el llamado a reconocer nuestra humanidad compartida. En un mundo que a veces impulsa el individualismo extremo, esta runa nos recuerda que necesitamos de los demás para crecer, y que nuestra fuerza colectiva supera con creces la soledad. También nos invita a mirar hacia adentro, a conocernos, a trabajar en nuestra mente, a reconocer que la verdadera evolución empieza con la autoconciencia. ¿Qué significa para ti ser humano, en un mundo cada vez más tecnológico? ¿Crees que seguimos siendo conscientes de nuestra necesidad de comunidad? Déjalo en los comentarios. Tu visión puede abrir un debate muy interesante. La 21ª runa, la Guz. Después de la runa Man-Nath, que representaba a la humanidad consciente y social, encontramos la Guz, la runa que nos conecta con la corriente invisible de la vida. Su nombre significa agua, y es uno de los símbolos más profundos del Futhark, pues el agua era entendida como fuerza vital, misterio insondable y reflejo del inconsciente humano. La Guz es la runa de la intuición, la fluidez, la emoción y los ciclos ocultos. Nos enseña a dejar de luchar contra la corriente y a aprender a navegarla con sabiduría. El agua en la vida vikinga. Para los pueblos nórdicos, el agua era tanto aliada como enemiga. Les permitía viajar en sus barcos por mares y ríos, pero también los exponía a tormentas devastadoras y naufragios mortales. Era fuente de vida, de pesca y comercio, pero también era abismo, oscuridad y peligro. La Guz condensaba esa dualidad, el agua como poder que da y quita, como fuerza que siempre está en movimiento. La Guz y lo femenino oculto. El agua también estaba asociada a lo femenino,
a la fertilidad y al misterio de la vida que fluye en lo invisible. Los lagos, manantiales y fuentes eran considerados lugares sagrados, morada de espíritus y deidades acuáticas. Invocar la Guz era conectar con esa energía profunda, con lo que fluye bajo la superficie de lo evidente. La Guz en lo espiritual. Espiritualmente, la Guz representaba la intuición y la sabiduría interior. Era la runa de los sueños, de las visiones y de la capacidad de leer lo que no se muestra de manera explícita. En la adivinación, su aparición indicaba que la respuesta no estaba en la lógica directa, sino en escuchar al corazón, en confiar en lo que se siente más que en lo que se razona. También hablaba de limpieza. Así como el agua purifica el cuerpo, la Guz limpiaba el alma de cargas y estancamientos. La Guz y el viaje. Para los navegantes vikingos, la Guz era vital. Era la runa de los viajes por mar, de las corrientes que guiaban a sus barcos, de la capacidad de leer las olas y confiar en la sabiduría del agua. Se tallaba en barcos y amuletos como una petición de travesía segura. La Guz en la vida moderna. Hoy, la Guz nos habla de la necesidad de fluir con la vida en lugar de resistirse a ella. Nos recuerda que, aunque intentemos controlar todo, hay corrientes más grandes que nosotros. Aprender a confiar, a soltar y a navegar en lugar de luchar, es una enseñanza que sigue siendo esencial. También nos invita a reconectar con nuestra intuición, escuchar esa voz interna que a menudo ignoramos por dar demasiado peso a la lógica y la prisa. ¿Eres de los que prefieren controlar cada detalle de la vida o de los que confían en fluir y adaptarse? ¿Cómo ha funcionado tu elección en los momentos difíciles? Escríbelo en los comentarios y comparte tu experiencia con el espíritu de la Guz. La 22ª runa, Ingwath. Si la Guz nos enseñaba a fluir como el agua, Ingwath nos habla de la energía contenida, de la semilla que guarda dentro de sí la promesa de un futuro florecimiento. Su nombre proviene del dios Inge o Invi, una deidad ancestral vinculada a la fertilidad, la paz y la abundancia de los campos. Ingwath es la runa del potencial latente, de lo que todavía no se ha manifestado, pero que ya existe en estado de gestación. Representa la semilla en la tierra, el embarazo en el vientre, la idea que aún no ha visto la luz, pero que crecerá en su momento. El poder de la semilla. En la vida agrícola de los vikingos, la semilla era un símbolo sagrado. Guardaba la esperanza de alimento, de vida renovada, de continuidad para el clan. Sembrar era un acto de fe, un recordatorio de que lo pequeño puede contener lo infinito. Ingwath representaba esa confianza en el tiempo, en la maduración lenta y segura de lo que está destinado a crecer. Ingwath en lo espiritual. Espiritualmente, esta runa hablaba de la energía interna acumulada. Era un recordatorio de que a veces necesitamos guardar fuerza, contenernos, permitir que las cosas maduren en silencio antes de ser liberadas. Los sabios decían que Ingwath era como un huevo, frágil en apariencia, pero guardián de una vida poderosa que pronto nacería. La fertilidad y el dios Ing. El dios Ing estaba asociado a la fertilidad de la tierra y a la prosperidad del pueblo. Se lo veía como un portador de paz y abundancia, un protector de la vida comunitaria. Así, Ingwath también simbolizaba el equilibrio, la calma antes del movimiento, el reposo antes de la acción. Ingwath en la práctica vikinga. En la práctica, esta runa podía usarse para bendecir matrimonios, embarazos o cosechas. Era invocada para garantizar continuidad y fecundidad, no solo en lo físico, sino también en proyectos, alianzas y sueños. Ingwath en la vida moderna. Hoy, Ingwath es un recordatorio de que no todo debe ocurrir de inmediato. Nos habla de la importancia de la paciencia, de confiar en que lo que sembramos hoy dará fruto mañana, aunque no podamos verlo todavía. También puede interpretarse como símbolo de proyectos en gestación, ideas que necesitan tiempo y cuidado para transformarse en realidades. Nos invita a no desesperar, a reconocer el valor de los procesos silenciosos que ocurren antes de la manifestación visible. ¿Qué semilla estás sembrando ahora en tu vida, aunque todavía no puedas ver el fruto? Compártelo en los comentarios. Tu respuesta puede inspirar a otros a confiar en su propio proceso de Ingwath. 23ª runa, Dagath. Después de la semilla en gestación de Ingwath, llega Dagath, la runa que representa el amanecer, la claridad súbita y la transformación luminosa.
Su nombre significa día o aurora, y es el símbolo del instante en que la oscuridad de la noche cede ante la primera luz del sol. Dagath no habla de procesos lentos, como Hera o Ingwath. Su mensaje es de cambio inmediato y revelador. El momento en que todo se ilumina, en que lo que estaba oculto se vuelve evidente, en que la conciencia despierta. El amanecer como símbolo. Para los pueblos nórdicos, el amanecer era un milagro diario. Después de noches largas e invernales, la primera luz no era solo un fenómeno natural, sino un triunfo cósmico sobre las tinieblas. Cada amanecer renovaba la esperanza. Recordaba que ninguna oscuridad dura para siempre. Dagath condensaba esa certeza, la de que siempre llega un nuevo comienzo. Dagath en lo espiritual. Espiritualmente, esta runa era considerada una de las más positivas del Futhark. Representaba la iluminación interior, la revelación repentina, el despertar de la conciencia. Aparecía en la adivinación como señal de que un problema estaba por resolverse, de que la claridad estaba cerca, de que una transformación radical se aproximaba. Era invocada en rituales de renovación, como símbolo de esperanza para quienes atravesaban momentos de desesperación o duda. Dagath y la vida vikinga. En la vida práctica, Dagath era la runa del nuevo ciclo. Podía utilizarse en el inicio de proyectos, viajes o alianzas, como bendición para que todo comenzara bajo la luz de un día claro. También era común en amuletos personales, como recordatorio de que la vida siempre ofrece la oportunidad de un renacer. El cambio radical. Lo más característico de Dagath es que no representa un cambio gradual, sino un giro inmediato. Es la chispa que transforma la noche en día, la revelación que cambia la perspectiva en un instante, la decisión que abre un camino nuevo de forma irreversible. Por eso, algunos la consideran la runa del antes y después, el símbolo de los momentos que dividen la vida en dos etapas, lo que éramos antes de la claridad y lo que somos después de recibirla. Dagath en la vida moderna. Hoy, Dagath puede interpretarse como esos momentos de despertar personal, una idea que transforma nuestra visión del mundo, un evento que marca un nuevo inicio, una revelación que cambia por completo nuestro rumbo. Es la runa de las epifanías, de los despertares espirituales, de las transformaciones que no admiten marcha atrás. Nos recuerda que, aunque la noche sea larga, siempre hay un amanecer esperándonos. ¿Has vivido un momento de Dagath en tu vida? ¿Un instante que cambió tu manera de ver el mundo para siempre? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el amanecer que otro necesita leer. La 24ª runa. Otala. Si Dagath nos hablaba del amanecer y de los nuevos comienzos, Otala cierra el ciclo del Futhark llevándonos hacia lo más profundo. El legado de los ancestros, la tierra heredada y la pertenencia a una comunidad y un linaje. Su nombre se relaciona con patrimonio y herencia, pero no en un sentido meramente material, sino espiritual y cultural. Es la runa de lo que recibimos de quienes nos precedieron y de lo que dejaremos a quienes nos sigan. Otala es el símbolo de las raíces que nos sostienen, de la tradición que nos forma y de la conexión sagrada con el hogar. El hogar y la tierra. Para los pueblos nórdicos, la tierra no era un simple recurso. Era un lazo vital con los antepasados y con los dioses. Cada granja, cada casa, cada trozo de tierra cultivada era considerado herencia de generaciones pasadas. Proteger ese espacio era proteger la continuidad del clan. Otala representaba ese sentido de pertenencia, el arraigo a un lugar y a una comunidad. Era la runa de la casa como refugio, del hogar como espacio sagrado donde se transmitían historias, costumbres y saberes. Otala en lo espiritual. Espiritualmente, Otala hablaba del legado invisible, la sabiduría de los ancestros, las tradiciones, los valores transmitidos de generación en generación. Invocarla era un acto de respeto a la sangre y al espíritu de quienes vinieron antes, un recordatorio de que nadie existe aislado, sino como parte de una cadena ininterrumpida. Era usada en rituales para honrar a los antepasados, pedir guía a los espíritus familiares y reafirmar la conexión con la comunidad. Otala y la defensa del linaje. En el ámbito práctico, esta runa también significaba defender lo propio. No solo la tierra física, sino el honor, la cultura y la memoria. Era la runa del deber hacia el clan, del compromiso con proteger la herencia para que sobreviviera a través del tiempo. El cierre del ciclo.
Lo más significativo de Otala es que cierra el ciclo del Futhark antiguo. Así como Feun nos hablaba de la riqueza y los inicios materiales, Otala nos recuerda que lo que realmente importa es lo que permanece después de nosotros, lo que hemos construido, protegido y transmitido. En ese sentido, esta runa nos enseña que la vida no se trata solo de acumular, sino de heredar, dejar huella, sembrar raíces, entregar algo que perdure más allá de nuestra propia existencia. Otala en la vida moderna. Hoy, Otala puede interpretarse como la importancia de reconectar con nuestras raíces y nuestra identidad. En un mundo cada vez más globalizado y acelerado, esta runa nos invita a mirar hacia atrás, a honrar la memoria de quienes nos precedieron, a valorar la herencia cultural y espiritual que nos sostiene. También nos recuerda que tenemos la responsabilidad de dejar un legado, de construir algo digno que pueda ser heredado por quienes vendrán después de nosotros. ¿Qué legado te gustaría dejar a las futuras generaciones? ¿Cuál es esa herencia, material o espiritual, que consideras más valiosa en tu vida? Escríbelo en los comentarios. Tu visión puede inspirar a otros a reflexionar sobre su propio Otala. En el universo rúnico, pocas runas tienen un poder tan poético y a la vez tan temido como la Guz, la runa del agua. En el norte helado, donde los vikingos moldearon su destino, el agua no era solo un elemento físico, era el principio y el fin de la vida misma. El agua era el mar que les daba caminos infinitos hacia tierras lejanas, pero también era el monstruo indomable que podía tragarse barcos y hombres sin piedad. Cuando los vikingos veían un río fluir, lo interpretaban como un espejo del destino. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante, sin detenerse. Un río no puede retroceder. Lo mismo pensaban ellos del curso de la vida. Podías remar con fuerza, podías intentar guiar tu embarcación hacia una orilla distinta, pero el río siempre tenía la última palabra. Ese fluir inevitable era lo que la Guz simbolizaba, la corriente del destino que arrastra a todos, guerreros, reyes y campesinos por igual. Pero la Guz no se limitaba al agua tangible. Era también el agua interior, el océano invisible de las emociones y la intuición. Para los vikingos, los sueños eran mensajes enviados desde un mar secreto dentro del alma, y la runa la Guz era la llave para navegar en esas aguas profundas. Los videntes y chamanes nórdicos invocaban esta runa cuando querían entrar en estados de visión, convencidos de que las corrientes internas revelaban verdades ocultas que el ojo físico no podía ver. En la práctica, muchos marinos tallaban la Guz en las maderas de sus naves antes de partir. Era un conjuro de protección, un llamado a NJR, Dios del mar, para calmar las aguas y alejar tormentas. Pero al mismo tiempo, era un reconocimiento humilde. Sabían que, por muy fuerte que fuera su barco, al final era el mar quien tenía la última palabra. Tallar la Guz era como decirle al océano: sé que eres más grande que yo, pero guíame en tus caminos. El agua es ambivalente, da vida, calma la sed, permite la cosecha, pero también destruye con inundaciones y tormentas. Así era la Guz, símbolo de la dualidad, recordatorio de que todo lo que fluye puede nutrir o arrasar. En el mundo espiritual, era la fluidez que rompe bloqueos, el movimiento constante de la energía. En el mundo terrenal, era el recordatorio de que nadie puede vivir sin agua, pero tampoco puede controlarla por completo. Ahora bien, pensemos un instante. ¿Qué significa esta runa para nosotros hoy? Vivimos en un mundo donde creemos tener control sobre casi todo. Rutas, mapas, tecnología, hasta el tiempo en cierta medida. Pero el agua nos recuerda que hay fuerzas que no podemos dominar, solo respetar. Igual que los vikingos, navegamos en mares de incertidumbre, y tal vez la Guz nos hable todavía. Nos dice que confiemos en la corriente, que aprendamos a fluir en lugar de resistirnos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la vida es como un río inevitable, donde solo podemos dejarnos llevar? ¿O piensas que, como un buen navegante, podemos tomar el timón y cambiar el rumbo? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu visión sobre el destino. La 22ª runa del Futhark antiguo es Ingwath, y su esencia está profundamente ligada a la semilla, a lo que germina en silencio antes de mostrarse al mundo. En un territorio como Escandinavia, donde la tierra era dura, las estaciones extremas y el invierno podía durar interminables meses, comprender el valor de la semilla era comprender la vida misma.
Ingwath era la promesa del futuro. Esta runa estaba vinculada al dios CNG, también conocido como Freyr, señor de la fertilidad, de la abundancia, de la paz y de la prosperidad. Freyr no era un dios guerrero como Thor ni un buscador de sabiduría como Odín. Era el guardián de la vida, el que aseguraba buenas cosechas, la fecundidad de los animales y la armonía de los pueblos. Por eso, Ingwath se convirtió en símbolo de crecimiento y de fecundidad, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Su forma cerrada, parecida a un diamante o un óvalo, transmite la idea de un contenedor. Dentro de esa figura está la semilla, resguardada, acumulando fuerza. A diferencia de runas como Shovilo, que brillan con el resplandor inmediato del sol, Ingwath habla de lo oculto, de lo que todavía no ha sido revelado, pero cuyo poder es innegable. Es el silencio antes de la tormenta, la calma antes del estallido, la chispa que aún no se ve pero que arderá en cualquier momento. En lo práctico, Ingwath era invocada en los rituales agrícolas. Los campesinos nórdicos pedían al dios CNG que las semillas enterradas en la tierra no se malograran con el frío, que resistieran hasta la primavera y que dieran fruto abundante. Pero no solo se trataba de la cosecha material. También se usaba en matrimonios, en nacimientos y en bendiciones familiares. Era una runa profundamente doméstica, vinculada a la vida cotidiana, pero con un trasfondo sagrado. En el plano espiritual, Ingwath esconde una enseñanza poderosa. Todo proceso requiere tiempo. Los vikingos entendían que la semilla no puede forzarse. Necesita oscuridad, necesita paciencia, necesita silencio antes de abrirse paso hacia la luz. Para ellos, este símbolo recordaba que el verdadero poder no siempre se ve de inmediato. A veces la mayor fuerza está en lo que todavía está oculto, creciendo lentamente en el interior. ¿Y cómo aplicar esto en nuestra vida moderna? Pensemos en nuestros proyectos, en nuestras metas, en aquello que deseamos alcanzar. Muchas veces queremos resultados inmediatos, olvidando que todo crecimiento auténtico tiene un tiempo natural. Ingwath nos recuerda que hay que sembrar, cuidar y esperar, que las ideas, los sueños, los cambios profundos necesitan maduración antes de florecer. Por eso, tallar o invocar Ingwath no era simplemente pedir abundancia. Era aceptar el ritmo natural de las cosas, confiar en que el esfuerzo invisible dará su fruto en el momento justo. Es una runa de fe, pero no de una fe ciega, sino de una fe paciente, consciente de que el tiempo es parte del proceso. Ahora bien, no podemos olvidar el poder oculto de esta runa, porque así como guarda vida, también guarda energía latente. Algunos magos rúnicos la utilizaban para encerrar fuerzas mágicas, para contener conjuros o intenciones que serían liberadas más adelante. En este sentido, Ingwath también es símbolo de preparación, de acumulación de poder, de ese instante en que todo está listo para transformarse. Dime en los comentarios, si tuvieras dentro de ti una semilla de poder esperando a florecer, ¿qué aspecto de tu vida te gustaría ver renacer con más fuerza? ¿Tu creatividad, tu valor, tu capacidad de cambiar tu destino? Pocas runas transmiten una sensación tan poderosa de transformación como Dagaz. Su significado literal es día, pero no cualquier momento del día. Se refiere específicamente al amanecer, a ese instante mágico en el que la oscuridad se retira y la primera luz anuncia un nuevo comienzo. Para los vikingos, que vivían en un mundo de inviernos interminables y veranos fugaces, la luz del sol no era un lujo, era esperanza, victoria, vida misma. La forma de la runa, con dos triángulos que se unen en el centro, evoca el cruce de dos fuerzas opuestas, la noche y el día, la sombra y la claridad, lo viejo y lo nuevo. Es el símbolo de la transformación, del equilibrio que nace cuando dos contrarios se encuentran y se fusionan. Tallar Dagaz no era pedir cualquier cosa, era invocar el renacimiento, el cambio radical, la ruptura de un ciclo para dar paso a otro mejor. En los rituales, Dagaz se utilizaba como runa de éxito, de cambio positivo. Era común grabarla cuando alguien buscaba dejar atrás un mal periodo de su vida, cuando se quería abrir un nuevo capítulo, cuando se necesitaba fuerza para cruzar de la oscuridad a la claridad. También estaba presente en los viajes, porque salir al mar siempre era un salto hacia lo desconocido, y Dagaz ofrecía la promesa de un regreso luminoso, de que tras la travesía difícil habría una recompensa. Pero más allá de lo práctico,
Dagath tenía un poder profundamente espiritual. Representaba la iluminación interior, el instante en que la mente comprende lo que antes parecía confuso, como si una luz invisible se encendiera en el interior del ser humano. Era la runa de la epifanía, del despertar, de ese momento en que la verdad se revela con fuerza arrolladora. Los poetas y sabios nórdicos veían en Dagath un recordatorio de que la vida está hecha de ciclos. Cada invierno, por duro que sea, termina. Cada noche, por oscura que parezca, da paso a un nuevo día. Era un mensaje de esperanza, pero también de confianza en el orden cósmico. El universo siempre tiende hacia el equilibrio, hacia la renovación. Si lo pensamos desde nuestra vida actual, ¿cuántas veces hemos sentido que estamos atrapados en la oscuridad, en un túnel sin salida? Y de pronto, algo sucede, una palabra, un encuentro, una idea, y es como si se abriera una grieta por donde entra la luz. Ese instante de claridad total, de transformación radical, es lo que Dagath representa. Nos recuerda que nada está perdido, que la oscuridad nunca es definitiva. Algunos arqueólogos creen que esta runa también fue usada como amuleto para garantizar prosperidad a largo plazo, porque no solo habla de un cambio momentáneo, sino de un nuevo estado que llega para quedarse. El día, una vez nacido, desplaza a la noche hasta el próximo ciclo. Así, Dagath no solo es transición, sino también estabilidad en lo nuevo. Lo fascinante es que, en los textos rúnicos y en las sagas, Dagath siempre aparece asociada a cambios profundos, casi como si fuera la runa de la segunda oportunidad. Era un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, la vida siempre puede ofrecer un amanecer inesperado. ¿Has vivido un amanecer interior? Un momento en que todo cambió de repente, en que una situación oscura dio paso a la claridad. Cuéntamelo en los comentarios, porque estas historias de transformación son las que más nos inspiran a todos. Con Otala llegamos a la 24ª y última runa del Futhark antiguo, y no por casualidad. Esta runa no habla de la guerra, ni del poder, ni del destino, ni siquiera de la luz del amanecer. Habla de algo más profundo y duradero, la herencia. Otala representa aquello que recibimos de quienes vinieron antes que nosotros y que, a su vez, tenemos la responsabilidad de entregar a quienes nos sucedan. Para los vikingos, esta idea era vital. Vivían en sociedades donde la tierra lo era todo. No solo era sustento material, sino el vínculo con los ancestros. En esas tierras estaban enterrados sus padres y abuelos. Allí estaban grabadas las piedras rúnicas que contaban sus historias, y allí se celebraban los rituales que unían a vivos y muertos. Otala simbolizaba ese espacio sagrado, ese terreno que no se podía separar de la identidad del clan. Su forma geométrica, parecida a un diamante abierto con pies, evoca una casa, un refugio, un espacio cerrado que protege lo que es valioso. No es casual. Otala era la runa del hogar, del linaje, de la pertenencia. En ella se condensaba la idea de comunidad, de raíces, de todo aquello que no puede comprarse ni venderse, porque está unido a la sangre y a la memoria. Algunos especialistas creen que se usaba en rituales de herencia, en disputas por la tierra, y en inscripciones funerarias que recordaban al clan quién era el difunto y qué legado dejaba atrás. No era una runa de individuos, sino de colectividad. Hablaba de lo que somos como parte de algo mayor que nosotros mismos. En las sagas nórdicas, la lealtad al clan era fundamental. Traicionar al linaje era romper con Otala, era arrancarse del tejido de la vida misma. Porque la herencia no era solo material. Era honor, era nombre, era reputación. Perder eso era perderlo todo. Si lo llevamos a un nivel más espiritual, Otala nos recuerda que ninguno de nosotros empieza desde cero. Todos heredamos algo: cultura, lengua, costumbres, valores, hasta traumas y silencios familiares. Somos la suma de muchas vidas pasadas que laten en nuestra sangre y en nuestra memoria colectiva. Esta runa es un espejo que nos invita a preguntarnos: ¿qué hago yo con todo lo que recibí? ¿Lo protejo? ¿Lo transformo? ¿Lo desperdicio? Hoy en día, incluso fuera de Escandinavia, Otala sigue resonando. Nos habla de raíces, de identidad, de la importancia de saber de dónde venimos para poder decidir hacia dónde vamos. En un mundo globalizado donde muchos se sienten sin tierra, sin pasado, sin vínculos, esta runa es un recordatorio.
Todos tenemos un hogar ancestral, aunque a veces esté oculto en la bruma del olvido. Si tú tuvieras que dejar un legado eterno, algo que hablara de ti dentro de 1000 años, ¿qué sería? ¿Una creación? ¿Un valor? ¿Un recuerdo? Escríbelo en los comentarios, porque cada respuesta es una forma de plantar tu propia piedra rúnica en este viaje compartido. Con Otala cerramos el ciclo del Futhark antiguo, pero no el viaje, porque las runas no son simplemente símbolos muertos en piedras olvidadas, son mensajes que siguen latiendo, como ecos que viajan a través de los siglos para recordarnos quiénes somos. Los vikingos no veían las runas como un simple alfabeto. Cada trazo era un acto sagrado, cada símbolo una invocación, cada inscripción una conversación directa con las fuerzas que gobiernan el cosmos. Para ellos, escribir era hacer magia, alterar la realidad con signos que contenían el poder del sacrificio de Odín y la sabiduría de los dioses. Hoy, miles de años después, esas inscripciones siguen allí, talladas en monolitos solitarios en campos nevados, en piedras funerarias cubiertas de musgo, en tablillas que sobrevivieron al paso del tiempo. Al contemplarlas, uno no solo lee, escucha voces que vienen del pasado, recordándonos que la vida es un tejido de destino y voluntad, de lucha y esperanza, de legado y memoria. Quizá nunca logremos descifrar todos sus secretos. Quizá ese era el propósito desde el principio, que el misterio permanezca, para que cada generación se acerque con respeto y humildad a estas llaves del universo. Porque en el fondo, el verdadero poder de las runas no está en explicarlas, sino en dejarnos transformar por el enigma que encierran. Así, el código de los vikingos no se cierra con la última runa. Continúa en ti, en mí, en todos los que seguimos preguntándonos qué nos quieren decir esas piedras antiguas. Son cartas que el tiempo nos envía, invitaciones a reflexionar sobre lo eterno y lo sagrado. Y ahora quiero hablarte directamente. Si este viaje por las runas vikingas te ha fascinado, suscríbete a Historias en Reliquias, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en esta aventura continua por los misterios del pasado. Dale like a este video para que más personas puedan descubrirlo. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de todas las runas te habló más profundamente y por qué? Y como cierre, un deseo sincero, que al apagar este video tengas un descanso profundo, un buen sueño lleno de calma. Quién sabe, quizá algún mensaje rúnico llegue a ti en la quietud de la noche, porque incluso en los sueños, los símbolos pueden guiarnos.